Entonces, las 16 funciones básicas que hemos generado con dos proposiciones me generan estos 8 símbolos. O sea, hemos partido de los 3 que me generó la lógica de las proposiciones y luego hemos agregado estas otras 5 que en algunos casos son elementos compuestos y en otros han aparecido con la generación de las 16 funciones, como es el caso del OREX, de la identidad, del NOREX, perdón, o identidad está bien, y del buffer. Ahora, estos componentes, estos 8 componentes que se utilizan en los sistemas digitales, se fabrican con transistores bipolares o transistores unipolares. No es posible combinar ambos tipos de portadores, de transistores para fabricar este tipo de componentes. Es uniforme. Solo unipolares o solo bipolares. Por eso dan lugar a diferentes familias de operadores lógicos fabricados con un tipo de estructura circuital en base a transistores bipolares o en base a transistores unipolares. Ok. Y estos operadores vienen dentro de circuitos integrados. Claro, es básico y fundamental representarlos en algunos casos con 2 proposiciones, en otros con uno solo. A ver, tengo estos 2 casos con uno solo. Y los otros están representados siempre en base a 2 operadores. Perdón, a 2 entradas de información. Ahora, estas entradas de información se pueden ampliar a 3, a 4, a 5, a 6. Lo que no se puede ampliar son las salidas. Siempre va a ser de una sola salida. Pero sí las entradas. Por lo tanto, además, cuando vamos ampliando las entradas, la cantidad de operadores lógicos que vienen por circuito integrado van reduciendo. Hay toda una normativa en ese tema. Por ejemplo, se dice, con 2 entradas de información de cualquiera de estos tipos, con 2 entradas de información y una salida, se fabrican 4 operadores lógicos por circuito integrado. ¡Ah, qué sencillo! Eso se llama normalización, norma. ¿No ve? Ese circuito integrado puede ser de operadores intersección, de operadores unión, de operadores NOR o de operadores NAND o ORes exclusivos o NORes exclusivos. Ah, de ese tipo de operadores, si tiene 3 entradas de información, una salida, por circuito integrado viene solo 3. Sea de cualquier tipo, del OR, del AND, del NOR, del NAND, del OREX o NOREX. Ah, si es 4 entradas de información, vienen 2 por circuito integrado, de cualquier tipo. Si es más de 4, viene un solo operador por circuito integrado. Ah, eso tienes que tomar en cuenta. En la hoja técnica del fabricante, eso te van a informar. Esa hoja técnica tienes que empezar a bajártelo del internet, obviamente. Por comprar el manual cuesta caro, no tiene sentido. Pero si está todo en el internet, tienes que bajarlo. Ok. En cambio, de estos que tienen una entrada de información y una salida, vienen 6 de estos operadores por circuito integrado. Lo mismo ocurre con el buffer. Ahora, todo eso que te he mencionado para estos operadores son para los operadores de 2 estados. Claro, está bien, de 2 estados. ¿No ve? Es que también existen operadores de 3 estados. Te hemos vuelto a mover el piso.
es que hay operadores de 3 estados. Por ejemplo, OR. ¿No ve? Es decir, hay un tercer estado que se lo implementa a través de una entrada de control. Cuando esa entrada de control está en un estado lógico, que puede ser el 0 o el 1, ¿no ve? Por ejemplo, el 1. Entonces me dice, el operador cumple con la definición de su símbolo, cumple con esta tabla de verdad. Cuando la entrada de control está en el nivel lógico 0, el operador no cumple con su definición. El operador está en su tercer estado. ¿Y cuál es el tercer estado de los operadores? Un estado de circuito abierto, de total alta impedancia. Aunque en la condición 0 está de baja impedancia y en la condición 1 está de alta impedancia. Entonces, ese es un estado especial. Se fabrican ese tipo de operadores. ¿Por qué? Porque cuando aparecieron los componentes que dieron lugar a los microprocesadores, microcontroladores, dieron lugar a la fabricación de esto que siempre estamos manejando a las computadoras, se tenía que pasar la información a través de buses. Y en los buses están colgados todos estos componentes que cuando no trabajan tienen que estar en su tercer estado. Es como que no están colgados del bus. No te olvides, a todos estos componentes, si los quieres representar con su tercer estado, les tienes que agregar una entrada de control. Una entrada de control, una entrada de control, una entrada de control, una entrada y así sucesivamente. Ya los vamos a entrar a aprender con calmita. Con calmita, vamos a ver sus topologías, todo aquello. Ok. Entonces aquí estamos diciendo, en lo sucesivo se utilizarán los símbolos establecidos. O sea, no puedes dibujar de otra manera. Ahora, esta pandemia nos ha hecho resaltar a todos los muchachos que manejan los símbolos, no, parece ser un dibujo libre, ¿no? Vean cómo sea lo dibujan, Dios mío. Yo quisiera conocer a mis compañeros. Ahora los voy a conocer con foto, van a ponerlo, ¿ven? Lo voy a chequear. Y sabes que le voy a llamar siempre a su casa, le voy a llamar a su mamá, a su papá y le voy a decir, su hijo ni dibujar sabe, le voy a decir. Me voy a volver en ese, no sé cómo llaman, ¿no ve? Que lleva los cuentos. Ya no me acuerdo en ese momento. En cualquier momento me voy a acordar. ¿Cómo eso me voy a transformar? Por estar repitiendo las materias, le voy a decir. Tú seguro en tu casa has dicho, no, mamá, papá, yo soy contra, no sé qué, estudioso, aplicado, soy solo un poquito me falta para descubrir la pólvora, no sé, una cosa así. Por ese poquito me estoy aplazando, de repente le dice, la pólvora hace muchísimos siglos atrás ha sido descubierta, ni pretendes hacerlo de nuevo, no tiene sentido además, ¿no ve? Ok. Pero yo le voy a avisar. Entonces, en lo sucesivo se utilizan los símbolos, estos símbolos establecidos y procura dibujarlos así. ¿Y sabes para qué los dibujas así cuando te toque dar tu examen y mandármelo? ¿No ve? Hay una plantillita, una escuadra, ¿cómo son las escuadras? ¿No ve? Unas reglitas que tienen símbolos ahí dibujados, vos los copias de ahí, perfecto, se te van a salir. Y tanto copiar perfecto, te vas a acostumbrar a hacerlo siempre bien. Utiliza, por favor, eso. Entonces dicen, los sucesivos se utilizarán los símbolos establecidos para los operadores, ¿no ve? En todas las representaciones de los circuitos digitales. Para todos los operadores. Pero después veremos que estos dos son más que suficientes para hacer todo. Después con calmita. Y estos hemos dicho van a estar en circuitos integrados y hay una norma. Por ejemplo, aquí tenemos
4 operadores por circuito integrado. Ese circuito integrado, ¿qué va a tener? Aparte del símbolo, tiene que tener un elemento de referencia donde yo le tengo que aplicar una tensión de polarización y un elemento de referencia. Esa tensión lo tengo que medir respecto de, que nosotros llamamos tierra, ¿no ve? O GND. Si yo no conozco este detalle, no es posible manejarse el componente, que ¿cómo yo adivinaría? ¿No ve cuál será? De repente yo lo voy a tomar, es una entrada, es la otra entrada, es la salida. Y no te va a funcionar nunca. No se puede adivinar eso. Claro, tanto ensayar, de repente los logras descubrir. Ok. Pero va a venir así. Son circuitos integrados. ¿No ve? Que van a tener 14 pins o 16 pins, siempre está normalizado de esa manera. Y va a estar esta cantidad de operadores por circuito integrado. Mira, cuando tiene 3 entradas de información, una salida, solo vienen 3 operadores por circuito integrado. 4. Solo 2 por circuito integrado. Más entradas de información, viene uno solo por circuito integrado. Acá hemos dibujado hartas, ¿no ve? Pero viene un solo operador por circuito integrado. Esto es lo que vamos a manejar. Estos son nuestros circuitos integrados. Estos son los circuitos integrados alineales, no son los mismos de la electrónica 1, que eran lineales esos. Y estos van a estar estructurados en una determinada escala que después los vamos a ir mencionando, con calmita. Pero estos son los que tenemos que manejar. De estos no nos vamos a cambiar. Ahora, los de 3 estados van a ser exactamente lo mismo que esto, solo que va a haber una entrada adicional. ¿No ve? Una entrada adicional, que esa entrada adicional va a ser de control. ¿En qué estado están cada uno de los operadores? Esos son los de 3 estados. Ok, ya los veremos con calmita. Por ahora con esto ya me conformo. Si esto lo entiendo, perfecto. Voy a entender los otros. Bien. Representación de funciones lógicas. A ver. Ahora dejamos de lado nuestros símbolos, ¿no ve? Ahora yo quiero volver a las funciones lógicas, porque hace rato ya le hemos anticipado a este tema. Diagrama de Carnot, hemos dicho, ¿no ve? Entonces dice, habíamos utilizado para la canonización de las funciones, se utilizaron las reglas del álgebra de Boole y el teorema fundamental. O sea, hemos tenido que recordar las reglitas del álgebra de Boole y los teoremas fundamentales. Ok. Ahora, este proceso inverso de la canonización, el proceso inverso de la canonización, es decir, se llama la simplificación de funciones, también es posible, claro, aplicando las mismas reglas. Aplicando las mismas reglas y los mismos teoremas, porque es lo que hemos hecho. Pero para hacer eso, utilizando las reglas del álgebra de Boole y los teoremas, no sabes lo complicado que es. Es complicadísimo. Especialmente cuando la función crece en el número de variables individuales. Porque para 4 teníamos 65.536 funciones. Es contra complicado. No nos conviene manejar ese mecanismo. Claro, en el pasado todo se ha diseñado con el álgebra de Boole. Solo ponte a pensar, las primeras computadoras que han salido, como este que estamos manejando, todos se han hecho con el álgebra de Boole. Entonces, cuando decían, yo he estudiado electrónica, un poco más bajado del cielo. Nos imaginábamos que sabía, no, ya llevaba la mar en canasta. No se puede, ¿no? Da mucha agua a una canasta demasiado grande, pero en la canasta tiene rendijas, no puede entrar, no entra, pues, no se puede. Pero nos imaginábamos que era eso.
No, más sencillo que eso. Por favor. Ok. Y aquí estamos marcando eso que te acabo de decir. Sin embargo, el procedimiento de minimización por ese mecanismo es difícil. Si no tienes dominio y práctica en el manejo de las reglas de Boole y del álgebra de Boole. Hay que tener demasiado práctica. Y tú has llevado una materia del álgebra de Boole, mi materia, un capítulo del álgebra de Boole. Y dime que le has echado pelota. No, yo he venido a estudiar ingeniería electrónica, no a estudiar álgebra de Boole, has dicho ese tiempo. Seguramente yo que soy ingeniero electrónico, álgebra de Boole, que estudios George Boole, has dicho. Segurísimo. No me estoy equivocando nadita. No le tiraste pelota. Pero ahora tenemos que acostumbrarnos a ese señor. Pero ¿sabes qué? No nos conviene, porque no tenemos práctica. Por eso no nos conviene. Entonces, aunque en cierto modo ese manejo del álgebra es bien sistemático. A medida que pasa el tiempo, vas haciendo cada vez más ejercicios, te vas volviendo cada vez más práctico en ello, ¿no ve? Es como decimos en nuestra terminología tradicional de nuestro pueblo, me voy siendo cada vez más capo, dices, ¿no? Capo en álgebra de Boole. Sí, claro que sí, obviamente. Pero el tiempo te va a dar eso. Tú puedes hacer esto mismo con otros mecanismos. Y es lo que nosotros vamos a hacer, porque yo no tengo tiempo para hacerte practicar a ti álgebra de Boole. Yo necesito casi mañana mismo que estés ya diseñando los sistemas digitales. Entonces, no voy a esperar que tengas práctica. Claro, nosotros a eso, ¿no? Para hacer para la síntesis o los diseños, ¿no ve? A través del álgebra de Boole, que es tan complicada, nosotros vamos a ir utilizando otros métodos. Se llaman métodos estructurados. Claro que si fuéramos rigurosos, dijéramos métodos algorítmicos del diseño de sistemas digitales. Y cuando te dicen así algorítmicos, ahí empieza a pensar, pues, no, en qué fórmula rara ahora va a venir este tipo. No. Métodos estructurados. Los algoritmos son bien básicos y sencillitos. Pues yo llamo métodos estructurados. Y esos métodos estructurados son gráficos, son numéricos y hay otros, ¿no? Numéricos gráficos, gráficos numéricos, solo de todo. Para la minimización de funciones. Lo vamos a hacer sencillito. Ok. Y ese método es el método de los diagramas o mapas de Carnot, el primero que vamos a aprender. Pero yo todavía no sé el diagrama de Carnot. Tú sabes tus diagramas de Venn que te estás recordando del colegio, ¿no ve? O de la materia cuando avanzaste. El álgebra de Boole, porque te lo hacían representar con los diagramas de Venn. Entonces, son parecidos a estos diagramas de Carnot. Yo voy a trabajar con los Carnots. En los sistemas digitales trabajamos con el diagrama de Carnot nosotros. Y este diagrama de Carnot te proporciona un procedimiento muy simple, muy sencillo y directo para minimizar funciones. Es como que tú ya dominas el álgebra de Boole y aplicando estos mecanismos, es como que estás demostrando tu dominio del álgebra de Boole, vas a obtener unos diseños bien sencillos y rápidos. Y esto es lo que vamos a hacer. Este método dice, puede considerarse como una forma gráfica de la tabla de verdad. Entonces aquí ya me dice, oye, esto ya me ha explicado, sí. Entonces, ¿qué será un Carnot? Un Carnot es una forma gráfica de una tabla, de la representación de una tabla de verdad. ¿Y qué era una tabla de verdad? La tabla de verdad es una representación de las proposiciones o es una representación de las funciones. Entonces, ¿qué será el diagrama de Carnot? El diagrama de Carnot será una representación gráfica de las funciones o de las variables. Es nada más sencillo que eso. Allá. Digo yo. ¿No ve? En consecuencia, para utilizarlo, vamos a establecer en qué consiste un diagrama de Carnot
¿Y cómo se representan las funciones en este diagrama? O sea, claro, es obvio. Tú sabes el diagrama de Venn, pero no sabes el diagrama de Carnot. Entonces, es lo primero que tengo que aprender, cómo representa un diagrama de Carnot. Luego, cómo ese diagrama de Carnot me va a ser útil para hacer el proceso de síntesis. Y para nosotros, cuando decimos proceso de síntesis, es el proceso de diseño. Claro, que al principio de cositas bien fáciles, luego nos iremos a cositas bien complicadas, ¿no ven? Ok, entonces empezaremos con decir qué es el diagrama de Carnot. Esta definición es importante. Un diagrama de Carnot es una asociación de cubículos, donde cada cubículo representa un término de la función. Y cuando decimos un término, puede ser un min término o max término de la función. Entonces, cuando digo asociación de cubículos, donde cada cubículo representa un término de la función, es como que me están diciendo, debo colocar un término, o sea, un cubículo al lado de otro cubículo, al lado otro cubículo, donde cada cubículo representa un min término o un max término de la función. Pues nada más que eso. Ese es el diagrama de Carnot, una asociación de cubículos, donde cada cubículo representa un término de la función. Si es de la primera forma, representa un min término, si es de la segunda forma, representa un max término. Por lo tanto, si aplicamos el principio de dualidad, tengo dos diagramas de Carnot, para la primera forma y para la segunda forma. ¡Oh, qué sencillito! Es igualito que la tabla de verdad, ¿no ve? Solo que este es el gráfico. Por eso que en la anterior filmina habíamos dicho, lo hemos asimilado al de la tabla de verdad. Entonces es una representación gráfica de la tabla de verdad. ¿A qué sencillo? El número de cubículos que tiene el diagrama corresponde al número de min términos o max términos que se pueden generar con n variables. Ya sabes cuántos. Si estamos partiendo de algo que ya hemos conocido, ¿cuántos min términos puedo tener con n variables? ¿Cuántos max términos puedo tener con n variables? Estamos partiendo de algo que ya hemos conocido. Ahora, esa asociación de cubos, para que sea útil en el proceso de síntesis, tiene que cumplir un principio muy importante. Y ese principio que debe cumplir es el principio de la adyacencia. ¿Y qué es el principio de la adyacencia? Al principio parece decir adyacente, ¿no ve? O sea, al lado. O sea, la asociación estaba representado al lado. No, el principio de adyacencia te quiere decir lo siguiente, que para pasar de un cubo al de al lado, en forma horizontal o vertical, solo debe cambiar una variable por vez. Y te lo está diciendo en forma clara. Al lado, en forma horizontal o vertical. No interesa la adyacencia en forma diagonal. ¿Ah? Ya miraremos. Ese del diagonal no me puedo imaginar todavía, ¿no ve? Pero el uno al lado del otro en forma horizontal o vertical, eso es facilísimo de imaginar. Ok. Veamos. Y esto está diciendo aquí, el principio de adyacencia establece dos cubículos o más, claro, yo ya estoy generalizando, son adyacentes, estamos partiendo de dos, y luego le estoy agregando más, ya veremos cómo. Son adyacentes en forma horizontal y o vertical, eso hemos dicho, cuando para pasar de un cubo a otro, solo cambia una variable por vez. Y esto lo vas a adicionar. También deben ser adyacentes el primer cubo con el último. ¿A qué principio? Es que el principio de adyacencia al diagrama de Carnot me lo transforma en unos diagramas de Carnot que son unos cilindros de revolución en el plano horizontal y vertical. Por eso dice, el último cubo
debe ser adyacente al primero, porque si tú haces un cilindro de revolución, se van a acoplar el último cubo con el primero cuando yo hago el cilindro. A ver, eso también me lo puedo imaginar. Ok, ya lo vamos a mostrar, y ahí ya vamos a dejar de imaginar. Y esta era la excepción que habíamos propuesto acá. La adyacencia en diagonal no tiene importancia. Todavía no lo puedes imaginar. Lo estoy ratificando. Las adyacencias en diagonal no nos interesan. Si se cumple, bien. Si no se cumple, bien. De igual manera voy a usar. Pero en forma horizontal y vertical, tiene que haber adyacencia. No te olvides. Importante esa diferencia. Entonces, ahora, ¿cómo generaremos? Empezaremos a generar los diagramas de Carnot. Entonces, y tienen que estar vinculados con un número de variables, porque hemos hablado de min términos. Entonces, va a haber trivialidades, va a haber trivialidades. ¿Cuál va a ser la trivialidad para el diagrama de Carnot? Que tenga una sola variable. Y con una sola variable yo no voy a poder identificar si es min término o max término, porque no hay operador que correlaciona. ¿No ve? Entonces, cuando dices una sola variable, la proposición A, por ejemplo, ¿cuántos cubos va a tener? 2, dices. La proposición A y la proposición A negada. Y lo voy a poner como asociación, porque un cubo va a representar a la proposición A y el otro cubo me va a representar a la proposición A negada. Y lo puedo poner en cualquier orden. Primero A, luego A negado, forma vertical, o A, luego A negado, forma horizontal. O puedo poner al revés, A negado primero, luego A, en forma vertical, y A negado primero, segundo A, en forma horizontal. Pero ahí no puedo decir, es min término o max término. Esa es pues la trivialidad que se me va a cumplir, ¿no ve? Claro, ahí no puedo decir si es de min términos o max términos. Entonces empezamos a querer, hasta aquí siempre hemos ido identificando cuántos, ¿no ve? Entonces para n variables habrán 2 a la n cubículos, ¿no ve? Por ejemplo, si n es 1, 2 a la 1 es 2 cubos. La variable a y la variable a negada, 2 cubos. Si n es igual a 2, 4. Ahí ya podemos hablar de min términos o max términos, donde cada cubo representa un término de la función, de la primera forma min término y de la segunda forma max término. Para n igual a 1, una variable tendremos, aquí está, número de cubículos, 2 a la 1, 2. ¿Cuál es, por ejemplo? Por ejemplo, digo la proposición A y la proposición A negada. ¿No ve? Son los 2. Aquí está. Este cubo representa la proposición A y este representa, digo, A negada y este representa la proposición A. Y están uno al lado del otro. Asociación de cubos. O lo puedo representar en esta forma. O puedo hacerlo al revés de esto. Primero A, luego A negado. Y lo mismo al revés de esto. Y no tengo más formas. Solo son esas 2 formas que tengo aquí. Horizontal o vertical. Y por eso que el principio de adyacencia me habían manifestado en forma horizontal o vertical. No me interesa la adyacencia en diagonal. Entonces, y eso está representado aquí, ¿no ven? Para pasar de este cubo a este otro cubo que es al lado adyacente, ¿no ven? Cambia una sola variable, claro, se llamaba A negado, ahora se llama A, una sola variable. Aquí es obvio, ¿no ven? Pues hemos dicho, hay algunos casos que son triviales, son obvios. Obvio también es esto. Esa trivialidad se va a romper cuando nosotros tengamos más de una proposición, o sea, más de una variable. Por ejemplo, para el caso de dos variables, tienes, por ejemplo, A y B. Entonces, el A va a ser representado por una asociación así de 2 cubos. El B va a ser representado por una asociación de 2 cubos. Entonces, el conjunto, ¿cuántos va a tener? 4 cubos. Pero cuando es A y B representan ¿cuántas variables compuestas? 4 variables compuestas, 4 min términos o 4 max términos. Qué sencillo. Usted dice, para n igual a 2 variables, número de cubículos 4.
4 cubos, que los pondré uno al lado del otro. Ese va a ser un diagrama de Carnot. Luego después me preocuparé si cumple o no con el principio de adyacencia. Para irnos adelantando un poquito, vamos a mostrar esto. Tenemos 4 cubículos. Yo tengo estos 4 min términos o estos 4 max términos. ¿Cómo los puedo representar? Así vamos a ver. Todo después te lo voy a volver sobre esto. Quiero mostrar siempre. A ver, ¿está aquí? Ah, aquí está. Ya te los puedo representar así, son 4 cubos adyacentes. Digo, uno al lado del otro. 0, ¿no? A negado, B negado, un cubo. A negado B, otro cubo. A, B negado, otro cubo. A, B, otro cubo. O segunda forma, max términos. O puedo representar, voy a volver hacia atrás, o puedo representar mis cubos en esta posición. Olvídense que esta es la escritura de los min términos. A ver, este es un cubo, otro, 4 cubos. Este cubo representa A negado, B negado. Este cubo representa A negado, B. Este cubo representa AB negado. Este cubo representa AB. Entonces puedo representarlo solo así. O puedo representar esto en esta posición horizontal. Esta sería la posición vertical. Lo mismo haría para max términos. Ahora, no cumplen con el principio de adyacencia. Eso ya lo verificaremos después. Ok. Como ya nos han dicho que pronto se va